me pela la México, y así nomás le digo, aquí, venga por acá para Loma Rodríguez, y para ver, bueno, a ver, ¿cuánto vamos para allá para Jalisco, mi compa aquí? ¿Qué pasaría si un simple TikTok pudiera costarte la vida? Para la mayoría de los influencers, las redes sociales son un juego, un lugar para ganar seguidores, hacerse famosos y con suerte, ganar dinero. Pero en México, ese juego puede convertirse en una sentencia mortal cuando los caprichos digitales se cruzan con la furia de los narcos. El cártel Jalisco Nueva Generación, comandado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. Porque en el mundo del Mencho, la fama no te protege. Al contrario, puede ser la tumba más rápida. El primer nombre de nuestra lista es el de Rodolfo Márquez, mejor conocido como Fofo, uno de los influencers más polémicos y comentados de México. Su estilo de vida extravagante lo convirtió en un fenómeno de TikTok e Instagram. Autos deportivos, relojes de lujo, viajes internacionales y fiestas privadas. Su contenido se basaba en mostrar dinero y opulencia, lo que le ganó tantos seguidores fieles como una legión de detractores que lo veían como un símbolo de arrogancia y frivolidad. Pero lo que parecía ser solo un personaje digital terminó por cruzar un límite muy peligroso. El 7 de julio de 2022, Fofo decidió hacer una de sus grandes demostraciones de poder. Tomó varios de sus autos más caros y los estacionó en medio del puente Matute-Remus, en Guadalajara. El tráfico colapsó de inmediato. Cientos de automovilistas quedaron atrapados, mientras Fofo bajaba de su vehículo con una sonrisa y su celular en la mano para grabar todo y compartirlo en sus redes. En su transmisión declaró con total desparpajo: lo que quiero demostrar lo que puede ser el dinero y el poder, o sea, literal lo cerré aquí porque yo quise. El gesto no solo indignó a los conductores, sino a todo el país. En cuestión de horas, el video se volvió viral y las críticas inundaron sus cuentas. Lo que él había planeado como una muestra de influencia terminó siendo visto como una falta de respeto masiva. La reacción fue tan negativa que Fofo se vio obligado a borrar el contenido y pedir disculpas públicas. Admitió que había sido un error, que había exagerado, pero el daño ya estaba hecho. Quiero hablar ahorita del tema del puente y quiero pedirles una disculpa pública a toda la gente que se ofendió. Las autoridades lo citaron y como sanción le impusieron varias horas de trabajo comunitario limpiando el mismo puente que bloqueó. Hasta aquí parecía una típica historia de influencer cancelado. Sin embargo, lo que nadie esperaba era que aquel acto ridículo llamara la atención de una de las organizaciones criminales más violentas del continente. A los pocos días, una cuenta anónima vinculada al CJNG publicó un mensaje directo contra él. Lo llamaban el maldito y advertían que no permitirían que su burla quedara impune. La amenaza era clara. Fofo había ofendido al Mencho en su propio territorio, Jalisco. En el mundo del narcotráfico, el respeto es un código de supervivencia. Cualquier acto que pueda interpretarse como desafío o humillación se paga con sangre. Y para el CJNG, castigar a un niño millonario que causó caos en Guadalajara podía ser una manera de enviar un mensaje: que ellos eran los guardianes del orden y nadie podía reírse de su poder. El miedo se apoderó del influencer. Pasó de presumir su vida en redes a refugiarse en la mansión de su familia, rodeado de 30 guardaespaldas contratados para vigilarlo día y noche. La paranoia se convirtió en parte de su rutina. Cámaras en cada rincón, autos blindados y desconfianza hacia cualquiera que se acercara. En entrevistas posteriores, Fofo admitió que se arrepentía profundamente de su acción, pero también dejó ver el terror que lo acompañó durante semanas. Conciliar el sueño era casi imposible, dijo, cuando sabes que los sicarios más despiadados del país conocen tu nombre.
Afortunadamente para él, las amenazas nunca se concretaron en un ataque físico. El CJNG no pasó de las palabras, quizás porque lo consideraron un castigo suficiente dejarlo vivir con ese miedo permanente. Pero lo cierto es que Fofo aprendió la lección de la forma más dura. El dinero no compra inmunidad contra el narco. Desde entonces, su figura cambió. Dejó de mostrarse tan desafiante en redes y, aunque siguió activo, nunca volvió a provocar de manera tan directa. El episodio quedó grabado en la memoria colectiva como una advertencia. No importa cuántos seguidores tengas, si juegas con fuego en Tierra del Mencho, lo más probable es que termines quemado. Este caso abre nuestra lista porque resume a la perfección el dilema de la era digital. Un joven que buscaba notoriedad terminó poniendo en riesgo su vida frente a un enemigo que no perdona. Y aunque sobrevivió, el mensaje quedó claro para todos. Los likes no valen la vida. El segundo nombre de esta lista es uno de los más insólitos y temerarios. Se trata de Illuminati Six, un TikToker que alcanzó notoriedad no por su talento ni por su estilo de vida lujoso, sino por aceptar retos extremos propuestos por sus seguidores. En la dinámica de sus transmisiones, sus fans le lanzaban desafíos en los comentarios: beber grandes cantidades de alcohol, realizar bromas pesadas o enfrentarse a situaciones ridículas. Pero un día, alguien le pidió algo muy distinto: insultar directamente al Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Y contra toda lógica, el joven aceptó. En un video que se volvió viral, se le escucha decir con un tono desafiante: mira bien, hijo de tu perra madre, a mí me pela la Mencho aquí. Yo lo digo fuera en cámaras o aquí, cabrón, así que ni le pela la madre. No era un narco rival, no era un sicario con aspiraciones de poder. Era simplemente un adolescente frente a una cámara, creyéndose intocable detrás de la pantalla. La reacción en redes no tardó. Sus propios seguidores comenzaron a dejar comentarios anticipando un final trágico. Este es un tutorial para desaparecer. Descansa en paz de antemano. Era un consenso general. Había cruzado una línea de la que muy pocos regresaban. Lo peor es que Illuminati Six no solo insultó al capo más buscado de México, sino que además mostró su rostro y dejó ver que vivía en Jalisco, el mismo estado controlado por el CJNG. Para los sicarios, encontrarlo sería tan fácil como seguir las migajas que él mismo dejó en Internet. Durante varios días, el silencio fue inquietante. Nadie sabía si los hombres del Mencho lo estaban buscando o si simplemente habían decidido ignorarlo. Sus seguidores especulaban con teorías. Algunos aseguraban que lo habían amenazado por privado, otros creían que sus propios amigos lo convencieron de detenerse antes de que fuera demasiado tarde. Lo cierto es que, al poco tiempo, el influencer publicó un video en tono arrepentido. Lo que estaba diciendo estaba mal. Ese día amanecí bien No me di las consecuencias. Me dejé llevar por los seguidores y pido disculpas. Se les quiere. La disculpa sonó nerviosa, improvisada, como si hubiera sido grabada con alguien fuera de cámara, obligándolo a retractarse. Ese detalle alimentó aún más las sospechas. Había recibido una llamada directa del CJNG. ¿Lo habían presionado para retractarse públicamente? Después de ese mensaje, la cuenta de Illuminati Six cambió. Al principio siguió subiendo videos, pero con menor frecuencia. Luego, de un día para otro, pasó a privado y nunca más volvió a publicar contenido. Su silencio absoluto generó toda clase de hipótesis. Para algunos, había sido ejecutado en secreto. Para otros, simplemente decidió desaparecer de las redes para salvar su vida.
Algunos incluso sostienen que fue obligado a callarse para siempre, no con balas, sino con una amenaza tan seria que lo empujó a abandonar todo. Lo que hace este caso particularmente inquietante es la rapidez con la que todo cambió. En cuestión de semanas pasó de la osadía absoluta a un miedo palpable. No hubo noticias oficiales, ni reportes policiales, ni siquiera confirmaciones de su paradero. Solo un vacío que sigue generando dudas entre quienes lo vieron en sus últimos días como creador de contenido. Lo que está claro es que el error de Illuminati Six fue subestimar la fuerza de las palabras. En la cultura narco, un insulto no es simplemente una broma, es una ofensa directa al honor y al respeto de un capo. Y para alguien como el Mencho, cuya reputación se construye sobre el miedo, permitir que un joven TikToker lo ridiculice públicamente sería un signo de debilidad. ¿Lo perdonaron por ser un muchacho inmaduro? ¿Lo obligaron a retractarse y lo dejaron vivir bajo condiciones? ¿O su silencio fue simplemente la forma más segura de desaparecer del radar? Nadie lo sabe con certeza. Lo que sí sabemos es que el miedo lo alcanzó. Y esa es, en muchos sentidos, la condena más efectiva. Porque vivir aterrorizado, sabiendo que un error puede costarte la vida, es peor que la ejecución misma. Illuminati Six no fue el primero ni el último en caer en la trampa de creerse intocable en Internet. Pero su historia nos recuerda una verdad brutal. Cuando insultas al Mencho, no solo te juegas tu reputación en redes, te juegas la vida entera. Si hablamos de influencers que pagaron caro por desafiar al Mencho, uno de los casos más famosos es el de Juan Luis Lagunas Rosales, mejor conocido como el Pirata de Culiacán. Su historia comenzó lejos del lujo de otros creadores. Nació en una familia humilde y desde joven tuvo que trabajar en distintos oficios para sobrevivir. Sin embargo, encontró en las fiestas y el alcohol un camino hacia la fama digital. Lo que lo hizo viral no fueron retos ni lujos, sino su desenfreno alcohólico. Videos en los que aparecía bebiendo botellas enteras de whisky, completamente ebrio y lanzando frases desafiantes. El pirata no tenía un canal organizado ni una estrategia de contenido. Cualquier persona que lo viera en estado de ebriedad podía grabarlo y subirlo a Internet. Así fue como su figura empezó a crecer en Facebook e Instagram, hasta convertirse en una especie de personaje de la narcocultura mexicana. Un joven que parecía indestructible, dispuesto a todo con tal de impresionar. Pero esa fama lo empujó a cruzar una línea mortal. En varios de sus videos, y especialmente cuando estaba borracho, se atrevió a insultar directamente al Mencho. En una de sus frases más recordadas gritó: "A mí me pela la verga el Mencho". En el mundo digital, esas palabras pudieron sonar como una ocurrencia graciosa, pero en el mundo real significaban una sentencia de muerte. A mediados de 2017, comenzaron a llegarle las primeras amenazas. El CJNG no tolera que se mancille el nombre de su líder, y menos viniendo de alguien que se grababa en Culiacán, territorio en disputa. Sin embargo, el pirata no tomó en serio las advertencias. La fama lo había cegado. Con apenas 17 años ya se consideraba intocable. El 18 de diciembre de 2017, la realidad lo alcanzó. Esa noche, Juan Luis asistió a un bar en Jalisco acompañado de amigos. Entre risas, alcohol y música, parecía una velada como tantas otras, pero alrededor de las 11 de la noche, el lugar fue irrumpido por un grupo de sicarios armados. En cuestión de segundos, el ambiente festivo se convirtió en un baño de sangre. Los hombres dispararon sin piedad, enfocándose en el joven que había osado insultar al Mencho. El pirata recibió al menos 18 impactos de bala de armas largas. Su cuerpo quedó destrozado, irreconocible, y solo pudo ser identificado gracias a los tatuajes en sus brazos. La noticia conmocionó a México.
Los titulares de prensa anunciaban el asesinato del influencer como una muestra más del alcance brutal del CJNG. En redes sociales, los mismos seguidores que se habían reído de sus insultos ahora compartían mensajes de luto, señalando que tarde o temprano, la boca lo iba a matar. Lo más trágico es que nadie reclamó su cuerpo en la morgue durante varios días. El joven que había alcanzado la fama por su descontrol murió en soledad, convertido en símbolo de advertencia para todos los que creyeran que burlarse del Mencho era un juego. Con el tiempo, su figura fue absorbida por la narcocultura. Narcocorridos comenzaron a mencionarlo, su nombre circulaba en canciones y su historia se volvió un ejemplo de cómo la imprudencia digital podía terminar en muerte real. Muchos jóvenes lo idolatraban por su valentía, sin entender que lo que había detrás no era coraje, sino una combinación de inmadurez, alcohol y exceso de confianza. El asesinato del pirata de Culiacán no solo castigó a un individuo, fue un mensaje colectivo. El CJNG dejó claro que la burla al Mencho no quedaría sin respuesta, y al mismo tiempo mostró cómo las redes sociales pueden ser un campo minado cuando se utilizan sin medir consecuencias. En retrospectiva, la vida del pirata se resume en un contraste brutal, de adolescente sin rumbo a estrella viral, y de estrella viral a cadáver en un bar. Un ascenso meteórico seguido de una caída más rápida aún. Su historia sigue siendo recordada no por lo que creó, sino por lo que perdió, su vida a cambio de un par de likes. Hasta este punto hemos hablado de influencers hombres, pero la lista no estaría completa sin mencionar a una mujer que se convirtió en figura pública en redes y terminó pagando con su vida. Su nombre real era Leslie Ann Pamela Montenegro del Real. Aunque en internet todos la conocían como Nana Pelucas, Leslie no era una influencer cualquiera. Tenía presencia en YouTube, Facebook, TikTok e Instagram, y su estilo era versátil. Podía hacer desde tutoriales de maquillaje hasta videos de comedia, sketches políticos y transmisiones en vivo con sus opiniones sobre la actualidad. Su carisma y espontaneidad la hicieron crecer rápidamente y ganarse un público fiel. Uno de sus personajes más recordados era una mujer afroamericana con una peluca rizada y enorme. Con esa caracterización, Leslie salía a interactuar con desconocidos en la calle, haciéndoles preguntas incómodas o chistosas. Con el tiempo, su contenido se fue inclinando hacia la crítica política y social, siempre con un toque humorístico, pero directo y mordaz. Ese giro, sin embargo, la puso en la mira de gente muy peligrosa. En varias ocasiones se burló de figuras del narcotráfico, incluso del mismísimo Chapo Guzmán, imitando llamadas ficticias y riéndose de su fuga. Pero lo que realmente la condenó no fue una burla al Chapo ni a otro capo conocido, sino cuando comenzó a hablar del cártel independiente de Acapulco, SIDA, una organización menos mediática pero extremadamente violenta. Este grupo operaba bajo las sombras, con complicidades políticas y policiales que les permitían mantenerse fuera de los reflectores. Leslie, con su estilo ácido y frontal, empezó a denunciar sus vínculos con el aumento de homicidios en Acapulco, así como sus conexiones con autoridades corruptas. Las reacciones no tardaron. Primero fueron comentarios intimidatorios en sus redes, luego mensajes más directos que la acusaban de tener vínculos con cárteles rivales. Leslie los desmintió, asegurando que su única intención era informar y entretener, pero el peligro ya estaba sobre ella. El 5 de febrero de 2018, 2 hombres armados entraron al restaurante que ella y su pareja administraban en Acapulco. Se sentaron, pidieron unas cervezas y esperaron. Minutos después sacaron pistolas calibre 9mm y le dispararon a quemarropa.
3 balas en la parte superior del cuerpo fueron suficientes para arrebatarle la vida al instante. La ejecución ocurrió frente a varios testigos y conmocionó a toda la ciudad. En cuestión de horas, los noticieros locales e internacionales reportaban el asesinato de una de las influencers más populares de Guerrero. Su pareja, destrozado, declaró ante la prensa que aquello no era un simple crimen pasional ni un ataque al azar. Esto es un crimen político, un crimen de odio. La mataron por lo que decía, por atreverse a señalar lo que nadie más quería decir. Las autoridades detuvieron a un hombre apodado El Pipas, señalado como uno de los sicarios involucrados, pero era apenas un operador menor. El juicio nunca llegó a los verdaderos responsables y, como en muchos casos ligados al narcotráfico, el crimen quedó prácticamente impune. El impacto, sin embargo, fue profundo. Los medios empezaron a hablar más del cártel independiente de Acapulco, revelando sus nexos con funcionarios y su responsabilidad en decenas de asesinatos. La muerte de Leslie, paradójicamente, sirvió para exponer lo que ella misma intentaba denunciar, pero la moraleja es brutal. En México, decir la verdad sobre los narcos puede costarte la vida. La historia de Nana Pelucas cerró de manera trágica una carrera digital que, a diferencia de otros influencers, no se basaba en lujos ni retos absurdos, sino en humor y crítica social. Ella no buscaba pleito con el Mencho directamente, pero su caso demuestra que en el ecosistema criminal los nombres poco importan. Cualquier burla, cualquier exposición incómoda, puede ser suficiente para sellar un destino mortal. Hoy, su nombre vive en la memoria colectiva como símbolo de valentía y advertencia. Valentía por atreverse a reírse en la cara de los criminales y advertencia porque su historia demuestra que esos mismos criminales no conocen límites. 5 historias, 5 vidas marcadas por la imprudencia, la fama digital y el choque brutal contra la realidad del crimen organizado. Cada una distinta, pero todas con un denominador común. Burlarse o desafiar al Mencho y al CJNG es un error que se paga caro. El caso de Fofo Márquez nos mostró cómo incluso un gesto aparentemente banal, cerrar un puente para presumir poder, puede ser interpretado como una falta de respeto en el corazón del territorio del cártel más temido. Fofo sobrevivió, pero aprendió a vivir con paranoia, escoltas y miedo. Con Illuminati Six vimos el retrato de la inmadurez en redes, un joven que aceptó un reto sin medir las consecuencias y se atrevió a insultar al Mencho frente a una cámara. Aunque pidió disculpas, su desaparición digital es testimonio de que el terror lo alcanzó. En el mundo narco, el silencio también es una condena. El caso del pirata de Culiacán fue el más emblemático. Un adolescente convertido en mito de la narcocultura por su alcohol y sus excesos, que terminó ejecutado con 18 balazos en un bar. Su boca lo llevó a la tumba y su nombre quedó como símbolo de advertencia. Con El Chanito de Culiacán vimos cómo la narcocultura puede arrastrar a otros jóvenes al abismo. Inspirado por el pirata, desafió al CJNG en redes y su destino quedó envuelto en la incertidumbre. Un video de decapitación que pudo ser suyo, un silencio que nunca se aclaró y la desaparición de su rastro digital. La duda misma es parte de su condena. Finalmente, Nana Pelucas demostró que no solo los excesos llevan a la muerte. También el humor, la crítica y la valentía de hablar demasiado fuerte contra criminales que se mueven en las sombras. Su ejecución en un restaurante de Acapulco recordó que en México la libertad de expresión puede costar la vida cuando toca los intereses del narco.
En conjunto, estos 5 casos nos revelan la misma verdad. El narco no es un tema de broma ni de entretenimiento barato. En las redes, un comentario puede parecer inofensivo, pero en la vida real, esas palabras pueden convertirse en la sentencia de muerte más rápida. El Mencho y el CJNG han construido un poder basado en el miedo. Su reputación no se alimenta solo de armas, sangre y territorios, sino también de historias como estas. Jóvenes que se atrevieron a burlarse y terminaron pagando el precio. En ese sentido, la ejecución de un influencer no es solo un castigo individual, sino un mensaje colectivo. Míralo bien, porque así acabarás si te atreves a faltarnos al respeto. La moraleja es clara. En una época donde todos quieren ser virales, algunos olvidan que no todos los temas pueden usarse para ganar likes. Ni la fama digital, ni el dinero, ni los seguidores alcanzan para protegerte del alcance de un cártel. Y si algo nos dejan estas 5 historias, es una advertencia que debería retumbar en la mente de cualquier creador. En el mundo del Mencho, el precio de la burla es la vida. Si este video te hizo reflexionar sobre los riesgos de la fama digital y el poder del crimen organizado, déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita, porque aquí seguiremos contando las historias que otros prefieren callar.